Después de 10 días ocurrió la tragedia en la región de Valparaíso. Estamos en un proceso donde la limpieza y la reconstrucción es lo relevante, pero hay que tomar decisiones importantes para no cometer los mismos errores que llevaron a que la afectación de estos incendios se llegara a más de 7.000 casas con lo ocurrido en Valparaíso. Luego de analizar la experiencia australiana, la Corporación Ciudades desarrolló una lista de 10 medidas que podrían ser incorporadas en la planificación urbana. Estamos con Fernando Pérez, director de la Corporación. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por acompañarnos. Es fundamental acá hacer un trabajo conjunto y no volver rápidamente a una reconstrucción que es muy necesaria, lo entendemos, pero se tienen que tomar ciertas medidas para no cometer, como decíamos en la presentación, errores que podrían significar perjuicios como los que vivimos. De todas maneras, muchas gracias, Cristian, por la invitación. Primero que nada, estamos muy contentos de poder traer a este lugar, como de una otra manera aportar con este granito de arena que creemos que puede ayudar en la coordinación y en la colaboración para construir ciudades más resilientes, más resistentes a estos eventos como son los incendios. A diferencia de muchas otras catástrofes hoy día en Chile, como son por ejemplo los tsunamis, como son los terremotos, el tema de los incendios es particularmente sensible porque sabemos muy bien en qué épocas ocurren, tenemos muy bien identificado en los sitios en cuales eventualmente están más propensos a sufrir incendios. Por lo tanto, que este tipo de eventos nos pille de sorpresa, creemos que es sumamente importante que deje de pasar y para eso estamos construyendo este catálogo de alguna manera intenciones, algunas más asociadas a temas normativos, otras mucho más a sentido común, que esperemos que sean tomados por diferentes actores que podamos ayudar entre todos a contribuir, como te decía, a generar ciudades más resilientes y más sustentables en relación al tema de incendios. Fernando, hemos tenido la oportunidad a propósito de lo que ocurrió de conversar con distintos especialistas y efectivamente ellos nos dan cuenta de esta ventaja que es saber la época, saber cómo actuar en lo general, no en la dirección del viento, pero saber de anteponernos a una situación que efectivamente cuando la anuncia prácticamente ya en los últimos años ha sido instantánea, que ocurre, lamentablemente es así, pero diferente a un terremoto que no sabemos en qué minuto va a pasar, a una aluvión. Entonces, ¿qué medidas hay en esta planificación que se puede hacer ya concreta con lugares como estos? Mira, es una muy buena pregunta. Lo primero, mencionarte que nos centramos en el caso australiano porque es un caso de éxito, como un país ha combatido situaciones de incendio, y nos fuimos a mirar a Australia porque primero miramos a nuestros países vecinos y nos encontramos con algunas cifras interesantes, como por ejemplo que el 50% de los incendios más importantes forestales que han afectado áreas urbanas en los últimos 30 años están asociados a países de Latinoamérica. O sea, nuestros vecinos de alguna otra manera están todos en el mismo problema. Y lo que queremos desde la corporación es agarrar experiencias extranjeras para poder impulsar a Chile como un país referente en estas temáticas. Y para ir a tu pregunta de manera bien específica, algunas temáticas asociadas, por ejemplo, a temas normativos, tienen que ver, por ejemplo, con el estudio de vientos. En Australia hoy día, en las comunas donde se registra que hay posibilidades de ser afectadas por incendios, se hacen estudios de vientos sumamente claros y precisos para determinar hacia dónde son las tendencias que se van corriendo las diferentes corrientes de los vientos, y a partir de eso identificar, por ejemplo, para qué lados crecen las ciudades, en lados contrarios al viento, porque hoy día el viento es el principal combustible para los incendios de este tipo. Al mismo tiempo, también el crecimiento de las ciudades tiene que estar asociado a áreas contrarias a sectores forestales o zonas agrícolas de interfaz urbano-rural que hoy día tienen un potencial importante de ser inflamables y ser propagadores de fuego. Y por último, también algunas medidas que también veíamos en el año 2014 en planes como el de Valparaíso, que tienen que ver con, por ejemplo, generar unos cinturones con calles que busquen proteger, ser buffer, que probablemente no van a evitar el incendio, pero sí lo van a ralentizar. Y medidas de ese estilo yo creo que son claves que podamos empezar a considerar e incluir en instrumentos de planificación. Que esto, más allá de las características propias de la vivienda, que nos imaginamos a qué se refiere, también debería, no sé si concuerdas con eso, esta transitoriedad ser a propósito del lugar donde se están estableciendo las propiedades, porque si sacamos y entendemos a la gente, entonces siempre lo decimos, lo más rápido posible, y hemos tenido casos de gente que con recursos propios, familiares, está montando nuevamente en el mismo lugar, y eso es independiente de todas las medidas, de los estudios que tú nos mencionabas, del viento, ¿puede ser nuevamente factor de riesgo? Absolutamente. Creo que aquí vale la pena destacar una estadística que es sumamente impactante, por lo menos bajo nuestro punto de vista. El 70% de las viviendas que son afectadas en incendios tales como los que estamos viendo en Viña y en Valparaíso son viviendas informales, solamente el 30% es vivienda formal. Lo cual también para nosotros, como ejemplo corporación, cuando analizamos estándares extranjeros, nos lleva a entender que uno no puede definir, por ejemplo, tipos de materiales en la construcción, porque muchas de estas viviendas son informales. Pero lo que sí hay algunos antecedentes y algunos criterios que quisimos incluir en los principios, que tienen que ver con detalles un poco más sencillos. Por ejemplo, la delimitación de los terrenos, el cómo uno
construye el perímetro de su vivienda a través, por ejemplo, de cercos vivos o, por ejemplo, de materiales como madera, es sumamente peligroso, eso es combustible para los incendios. Por lo tanto, intentar fomentar la construcción de cercos, ojalá de hormigón o de cemento, que de alguna manera ralenticen la propagación del fuego, es uno de los elementos clave. Y en la misma línea, por ejemplo, utilizar, y esto también nos llamó bastante la atención, hay ciertas especies de paisajismo que se pueden utilizar en espacio público y también en jardines privados, que de alguna u otra forma ralentiza la propagación del fuego. Y eso es importante, concientizar a las comunidades sobre qué especies son mejores utilizar en ciertos barrios específicos que están más expuestos a sufrir un incendio, para que la empiecen a utilizar. Es un buen ejemplo lo que pasó con ese condominio en Quilpué, donde se veía todo alrededor quemado y esas casas no tuvieron ninguna afectación. Sin duda que el ejemplo de ahí de la unidad vecinal Botania es un tremendo ejemplo. Se salvaron 70 casas y no por milagro como aparecía al principio en las redes sociales, sino que porque hubo un plan detrás liderado por CONAF, por la Fundación Caritas Chile y también por instituciones extranjeras que de alguna u otra manera planificaron, hicieron un plan de desmalezar, implementaron medidas estratégicas y quizás lo más importante tiene que ver con impulsar, que también lo incluimos dentro de los principios de la corporación, impulsar líderes barriales, personas que sean capaces como reaccionar en un primer momento. Cuando recién se origina un incendio, no son los carabineros, no son los bomberos los que actúan, sino que son los propios vecinos. Y hoy día, en el cual, por ejemplo, vivimos en un contexto de inseguridad tan importante dentro del país, saber quién vive 2 casas más allá, cuál es su realidad, si tiene algún tipo de discapacidad o de alguna movilidad más reducida que el resto de los vecinos y que no es capaz de enterarse, es importante que algunos de los vecinos líderes del lugar sea capacitado y tenga esa información. Fernando, tú hablabas de la experiencia internacional y la comparación que hay con tragedias como esta y tratar de implementar las medidas que allá tienen éxito. ¿Hay niveles de comparación que sean similares? Me refiero a la estructura del terreno, no sé cómo técnicamente se define la geografía del terreno y que puedan ser implementadas. Absolutamente, absolutamente. Hay casos en todo el mundo que se van repitiendo, ciudades que se construyen en geografías muy parecidas a las de Valparaíso, en la cual muchas veces nos encontramos cuando uno mira imágenes aéreas o de las zonas afectadas, en que hay muchos pasajes que no tienen salida, lugares muy angostos en el cual no puede entrar un carro de bomberos, o el tamaño de los predios, el terreno mismo en que están construidas las casas. Existen parámetros internacionales que definen un tamaño de ese predio que de alguna manera contrarresta los impactos que tienen incendios de esta envergadura. Tener la voz de ustedes, tener la voz de CONAF es muy, muy necesario, pero tenerla para ejecutarla, porque si no pasa un poquito lo que estamos viendo también, estas investigaciones que se están desarrollando, estas advertencias que se dieron y que finalmente no se cumplieron. ¿Usted la idea es llegar con estas propuestas a los organismos correspondientes y poder materializar alguna de ellas? De todas maneras, mira, estamos muy conscientes que en Chile está lleno de diagnósticos, muy buenos diagnósticos levantados por diferentes instituciones, pero hoy día tenemos que pasar a la acción, a ver cómo armamos planes concretos. Tenemos instituciones importantes como CONAF trabajando en estos temas y tenemos que de alguna manera, y nuestra misión como corporación es poner sobre la mesa más temas que puedan ayudar a nutrir la agenda tanto de las entidades públicas como privadas, porque el fuego no discrimina entre si un terreno es público o privado, y en ese sentido tenemos que estar todos coordinados. Fernando Pérez, director de Corporación Ciudad, muchísimas gracias por estos minutos, muy interesante todo lo que nos cuenta y ojalá que tengan éxito en estas propuestas. Muchas gracias a ti, Cristian.